Hermano, paz de Cristo, amigos, paz de Cristo. Estamos aquí nuevamente una mañana ya un poco fría, gracias a Dios. El clima está cambiando. Aquí estamos hoy en esta mañana, en este espacio, aprovechando este pequeño rinconcito que tenemos aquí en este hermoso ministerio que Dios nos presta, la cueva de Adulam. El propósito de esta grabación, de esto es darles ahora un mensaje de motivación, un mensaje motivacional para tu vida, que todo el que lo va a leer, el que lo va a escuchar, que pueda estar en procesos difíciles, pueda tener aliento y paz en su corazón. Hemos estado grabando testimonios, hemos estado grabando, van 3 podcasts que grabamos. Ahora vamos a grabar un mensaje de motivación para tu vida, que te aliente tu vida. Yo soy Eleazar Velázquez, el hermano Eleazar Velázquez Álvarez, el director de aquí de este ministerio, de la cueva de Adulam. Y pues Dios puso en el corazón darles esta motivación, este mensaje que viene en 1 Samuel capítulo 30, del 1 en adelante. Dice, escúchenlo, miren lo que vamos a ver esta mañana. Es cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag el tercer día. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Aminoab, Jerelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también fueron cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, les podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ok, esta parte de la Biblia, aquí, como ven, alcanzaron a ver, aquí tengo la Biblia, el manual de la vida, pues el manual que da paz, que da tranquilidad, que habla nuestras vidas y nos guía y da salvación. De ahí nos estamos guiando. 1 Samuel capítulo 30 en adelante que leímos, habla del rey David y de sus guerreros. Habla de estos hombres que estaban en un proceso muy difícil en su vida. Estos hombres, había 400 hombres que habían salido de la cueva de Adulam, capítulo 22 atrás, 1 Samuel. David siendo perseguido por el rey Saúl, para matarlo, para quitarle la vida. David sale huyendo y se mete a la cueva de Adulam, que por cierto así se llama este ministerio por esta cita bíblica de David de 1 Samuel capítulo 22. Cuando David lo estaba persiguiendo Saúl para matarlo, para quitarle la vida junto con el pueblo de Israel, y David se mete a la cueva, y con él, detrás de él, se meten 400 hombres endeudados, pobres de espíritu, no querían vivir, se querían quitar la vida. Yo le añado que eran drogadictos, alcohólicos, sus matrimonios desintegrados, en depresión, en ansiedad, y toda esa gente entró así. Ahí en la cueva David, junto con ellos, fue su líder, lo nombraron su líder. David echando la mano, ellos le dijeron que ya estaban cansados de esa vida. David junto con ellos ahí fueron procesados por Dios, y cuando salieron de la cueva ya salieron como el rey David, ya el futuro rey David, y los valientes de David. Ok, quiero llevarlos al punto es una introducción para llevarlos al punto del capítulo 30. Entonces David en el camino, ya del capítulo 22 al 30, habla la historia de que David seguía huyendo de Saúl,
y Saúl estaba a punto pues de quitarle la vida, y David tuvo que pedir asilo con los contrarios, con los filisteos. Y el rey de los filisteos lo acomoda en Siclag, una ciudad allá por Judea, ahí lo acomoda. Y ahí se queda David viviendo, y es parte de los filisteos ahora, está peleando con los filisteos. Fíjense el entorno de David, lo estoy llevando a la problemática que estaba pasando David y sus hombres. No era cualquier cosa, pues David tenía en contra a su pueblo, en contra al rey, al que supuestamente lo apoyaba. Esa ya era una parte del proceso de David. Entonces, estando ya acomodado con los filisteos, David sale a una pelea junto con los 400 más 200 hombres que se añadieron en el camino. Ya tenía 600 hombres David, y salieron a pelear, pero por los líderes, los príncipes de los filisteos, no quisieron que David peleara con ellos y su gente, y los regresaron a Siclag. Duraron aproximadamente 3 días cuando llegan a Siclag. Ok, ahí estamos al punto que leímos ahorita. Entonces, cuando David y los 600 hombres regresan a sus casas, se dieron cuenta, se encontraron de que estaban quemadas sus casas, le habían robado a su familia, le habían robado a sus esposas, le habían robado a sus hijos, le habían robado su ganado, le habían robado sus vacas, le habían ganado su chivo, todo habían robado, y lo habían saqueado. A David le habían robado sus 2 mujeres, y junto a los 600 hombres le robaron sus mujeres, sus hijos, hasta la suegra le robaron, hasta el firulai le han de haber robado también, hasta el perro se han de haber llevado. Ok, y dice la Biblia que por lógica los 600 hombres empezaron a llorar amargamente por lo que había pasado, y David pues también. David, pues siendo un hombre carne y hueso como ellos, pues era el líder de ellos, el hombre de Dios que estaba procesando. David está en ese proceso, y por si fuera poco, que Saúl ya lo venía siguiendo junto con el ejército de Israel, su gente lo quería matar. Los 400 hombres más de la cueva de Adulá, más los 200 que se añadieron, David les echó la mano. Aparte que los echó la mano, les ayudó, los restauró, ayudado por Dios, por el Espíritu de Dios. Estos hombres empezaron a llorar juntos con David, empezaron a clamar amargamente, a llorar, y los 600 más David. Y lo que me llama la atención es que ellos empiezan a buscar un culpable, pues, y empiezan a culpar a David. Y David pues también estaba en un quebranto, pues en una aflicción, y le echaron la culpa a David, se fueron sobre David. Ok, amigo, hermano que me estás escuchando, la enseñanza de esta mañana con esta historia es que eso pasa muy común en nuestras vidas cuando estamos pasando por procesos difíciles, cuando estamos pasando por escasez, por deudas, estamos pasando por alguna enfermedad, por algún pleito matrimonial, casi el divorcio, por algún pleito familiar, o situaciones que pasan en nuestra vida, depresión, ansiedad, o lo que estés pasando. De cualquier situación empezamos a buscar culpables, pues rápidamente empezamos a buscar culpables, cuando no es así. Tenemos que buscar la solución a nuestras vidas. Todo el tiempo tenemos que buscar solución a nuestros problemas, y estos 600 hombres, en buscar solución, empezaron a señalar a su líder, y su líder en este caso era David. Qué difícil para David en esta situación, él estando también saqueado por los amalecitas, tipo y sinónimo de Satanás, del enemigo de este mundo, de Dios, de los cristianos, el que quiere seguir a Cristo. Y ahí donde me quiero concentrar un poco, es lo fuerte de este mensaje. El rey David estando oprimido, estando en opresión, el espíritu de muerte tras él con Saúl, su rey de Israel. Ahora los 600 hombres que él había restaurado, que él había llevado, le había ayudado, se le fueron encima, le quisieron quitar la vida, lo querían apedrear. Ahí me llama mucho la atención cuando David estaba en ese proceso de aflicción, de opresión. Entonces ahí es cuando tenemos ¿qué vamos a hacer?
¿O qué estás haciendo en estos momentos de opresión, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de enfermedad, en ese momento de espíritu de muerte, en esos momentos de deuda, en ese momento de crisis matrimoniales, está la depresión, está la ansiedad? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué hacemos en esos momentos? En esos momentos es cuando empezamos a batallar nosotros mismos, porque en igual de buscar soluciones con Dios, empezamos a buscar soluciones por otra parte, empezamos principalmente a consultar un médico, que es bueno consultar un médico, pero primeramente, antes de ir con el médico, tenemos que consultar a Dios. Pero el punto aquí es que en igual de consultar a Dios, muchas veces nos vamos a consultar otras partes. Nos empezamos a consultar con el brujo, con el hechicero, nos vamos a consultar con el que me lee la carta, con la gitana. Nos empezamos a pedirle a un santo hecho por manos, a la muerte, a San Judas. Empezamos a consultar a otro que no es a Dios. Y la solución a todo esto, a tus problemas, a lo que estás pasando, a tu adicción, sobre todo de la droga, del alcohol, que no has podido dejar, entonces en ese momento difícil tienes que aclamar a Dios. Esa es la clave en este día que te estamos dando. ¿Cómo vas a tener paz en medio de la tormenta? ¿Cómo tienes paz en medio de la aflicción? Y la paz en medio de la tormenta, la paz en medio de la aflicción, te vamos a dar una clave en esta mañana. ¿Y qué es lo que hizo el rey David? ¿Qué hizo el rey David? ¿Qué es lo que hizo el rey estando en ese momento? David, como cualquier humano, como cualquier hombre de carácter, pudo haber peleado con ellos, pudo haberles dicho muchas cosas, pudo haberle echado en cara todo lo que hizo, pero David enmudeció. David se cayó y David lo que hizo, corrió hacia el sacerdote, corrió a buscar de Dios y le pidió, le clamó, le suplicó que él le prestara el efod. El efod es una vestimenta de los sacerdotes en aquellos tiempos antiguos. La ropa del sacerdote, la ropa que se ponía el sacerdote para dirigirse hacia Dios. Y David le pidió un efod para ponérselo, para vestirse de sacerdote, de autoridad, y para dirigirse a Dios. David se pone el efod y empieza a orar, empieza a pedirle a Dios dirección en esos momentos difíciles. Me imagino que David dijo en ese momento: mi Dios, no sé qué hacer, no puedo más con esto, ayúdame. Se llevaron mi familia, se llevaron mis 2 esposas, se llevaron el ganado, se llevaron mi economía, y aparte de eso el pueblo está en contra de mí, todo está en contra de mí, ya no sé qué hacer. Dame dirección, dame sabiduría para ver qué va a pasar, qué hago, mi Dios, dame autorización. Y es ese punto clave en nuestras vidas, cuando estamos ya no sabemos qué hacer, cuando estamos en esos procesos difíciles, en esas tormentas difíciles, que ya no sabemos qué hacer, que ya queremos tirar la toalla, que ya no queremos más, ya no tenemos fuerzas. Ahí es cuando tenemos que ponernos ese efod. Ahora ya no es algo físico, ahora es algo espiritual, ahora es algo de fe, que te tienes que ese efod ahora significa conectarte con Dios, como en oración, irte a tu recámara o donde estés, en el trabajo, donde estés, ponerte a orar y pedirle a Dios, suplicarle a Dios dirección. Dile: Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué sigue para mi vida? ¿Qué sigue? Así como dice la cita de: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 lo dice. Así ocupamos nosotros clamarle a Dios. Clamarle, suplicarle, decirle: Señor, dame dirección. Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer con este problema, con mi vida. Ayúdame, ¿qué hago? ¿Voy por ellos? ¿Me das autorización para ir por los amalecitas? ¿Para ir al camino sobre ellos? O dime qué sigue. Y ahí Dios le habla y le dice: David, no te preocupes. Todo lo que los amalecitas te quitaron, todo lo que te saquearon, todo lo que te robaron, yo te lo voy a regresar. Ve por ellos, lo vas a alcanzar y les vas a quitar todo, y aún más cosas te voy a añadir de ellos.
Y David es lo que hace. David, me imagino a David cuando Dios le da la autorización y se regresa con sus soldados y le dice: varones, no lloren, varones, levántense, vamos a pelear, vamos a ir por ellos, así que ánimo, recobren fuerzas y vamos por ellos, porque Dios nos va a regresar lo que los amalecitas nos quitaron. Y esto es bíblico, amigo, hermano, que nos estás escuchando, de que lo que Satanás te quitó o lo que te ha quitado, por las malas decisiones de nosotros o por situaciones que hemos pasado, Dios te lo va a regresar. Pero la clave de esto es santificarte, pedirle a Dios, acercarte a Dios, buscarle con un corazón contrito y humillado y decirle: Dios, ya no puedo más, ayúdame. Ayúdame, quiero que tú pelees mi batalla, quiero que tú pelees por mí, quiero que tú pelees por mi familia, quiero que tú pelees por mi vida, quiero que tú me quites esta adicción, que no puedo con esta droga, que me quites el alcoholismo, que ya no puedo con el alcoholismo, que me quites la depresión, que me quites la ansiedad, que restaures mi familia, que restaures mi matrimonio, porque yo ya no puedo más, estoy cansado. Esta es la palabra de esta mañana, el cual Dios trae a nuestras vidas, que podemos tener paz en medio de la tormenta y podemos dar solución a lo que está pasando, pero la clave es acercarte a Dios. La clave es clamarle a Dios. La clave es comunicarte con Él y dejarle tus cargas a Él y decirle: tú lleva mi barco, tú sé mi capitán, Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga. Mi deseo es que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Paz en la tormenta y sabiduría en medio de la opresión. Y te termino con esto que te quede en tu mente. A él se le puede llamar un carácter de Cristo, un carácter de reino, un carácter de Dios, el cual Dios nos da en esos momentos difíciles. En esos momentos difíciles, mi deseo es que Dios te bendiga y ánimo. Ahí esténse atentos para otros nuevos videos, otros nuevos consejos o otro podcast que vamos a hacer. Mi deseo es que Dios te bendiga. Aquí estamos en Constitución, entre Nogales y Guaymas, en Puerto Peñasco, en este ministerio donde estamos restaurando vidas, donde estamos acá detrás de nosotros en las instalaciones. Tenemos aproximadamente unos 50 muchachos, 55, 60 muchachos aproximadamente, que estamos restaurando, y su familia. Oren por nosotros y nuestro deseo es que nuestro Dios les bendiga.